quieran o no, se encuentran con él cada día de sus vidas, ya sea porque a lo mejor están paseando por la calle de Torres Villarroel, quizá porque están preparando sus clases en la Facultad de Psicología o de Bellas Artes, a lo mejor porque van a un conocido centro comercial a hacer su compra diaria. Cualquiera de esas personas, en cualquiera de esos ambientes, se va a encontrar con él, porque en una de sus grandes casas, yo diría su segunda casa en la Plaza de Toros de Salamanca, allí hay una estatua que nos recuerda cada día que allí pues brilló con luz propia Santiago Martín el Viti, de quien podemos presumir en nuestra ciudad como una de las grandes figuras del toreo nacional e internacional también. Y hemos venido a su casa, nos ha abierto su casa y se lo agradecemos mucho, maestro. Muchísimas gracias por recibirnos. Encantados. Como se suele decir siempre, aquí tiene su casa. Bueno, ¿qué significa para usted tener, como decíamos, en esa su segunda casa, en la Plaza de Toros, algo que le va a recordar ya para siempre a los salmantinos? Bueno, en realidad coincidimos casi toda la familia aquí. Es la casa de verano, y eso que estamos al lado de casi Salamanca, ¿no? Pero aquí pasamos el verano muy a gustito. Este es un lugar de reposo, de descanso. Sí, sí. Y casi siempre nos reunimos toda la familia la mayoría de los días, o casi los días principales de la semana. Uh-huh. ¿Y esa estatua que tiene en la Plaza de Toros, qué supone para usted? ¿Qué supone? Ese ha sido posiblemente uno de mis grandes miedos humanos. ¿Por qué? Eso ha sido, o fue, en su momento algo que yo nunca lo vi con ninguno de los aspectos de ilusión. Pero no es que me amenazaran, pero sí me advirtieron. Si no estás presente, aunque no quieras, se va a hacer. Me sentí muy fuera de mi tierra cuando yo estaba muy a gusto en mi tierra. Estoy muy a gusto con mi familia, pero este es pues no lo sé cómo diría yo. A veces pienso en un forúnculo, en un sobaco. Es algo que me acuerda algo que nunca ilusioné. Hoy le va a entrevistar una persona que no es especialista, como es mi caso, en la tauromaquia. ¿Cuántas entrevistas ha hecho sobre toros? Son incontables, ¿no? La cantidad de veces que le han entrevistado, ¿no? Creo que nunca he dicho que no a una entrevista. Creo. No recuerdo el no. ¿Por qué? Pues porque creo que algo que viene para los públicos, que es una información, me debo a ello. Porque sé que cuando empecé sabía que llevaba encima ser público y me debía a ello. ¿Y cómo le explicaría a alguien como yo, que no entiende tanto de toros, cómo le explicaría el por qué ama tanto el toreo? Es muy difícil y no es posible si no se conoce un poco la profesión, desde las raíces, desde un principio. Esto es igual cuando una madre te habla de un hijo. Solamente ella sabe lo que es un hijo. Por mucho que estés alrededor, aunque seas padre, aunque seas hermano, aunque seas parte de ese hijo de la madre, la que lo puede sentir y expresar bien es ella, porque esa sí que la ha llevado dentro de una manera. Pues esto mismo nos ocurre a los toreros. Es algo que desde el momento que se va metiendo la vida, el sentido de la vida, que ese animal, que es el personaje más importante en todas las autonomasias que pueda haber, por derecho natural, es el único ser que lo vivimos de tal manera
que desde que empezamos en ello siempre procuramos estar dentro de él. Y en estar dentro de él hay que estudiarle, pensar cuando te acuestas, cuando te sueñas, cuando te despiertas, cuando sigue el día o los días en el toro. ¿Por qué? Porque espiritualmente y mentalmente vas grabando todo el desarrollo de lo que siente ese toro cuando embiste. Y te vas dando cuenta que llegamos a tener un amor no calculable, es incalculable, pero sobre todo nos damos cuenta que cuando usas la inteligencia y diriges ese amor al toro, el toro mejor nos premia y más nos premia. Y todo eso se va descubriendo, o en su caso, se lo explicaron en su infancia entre Vitigudino y Bilvestre, lo va descubriendo. Es un continuo pensar, un continuo grabar la mente de todo eso que estoy hablando, de volcarte de lleno y totalmente, prácticamente, la mayoría del tiempo de nuestra vida en ello, en lo que es la mirada, en lo que es la forma de moverse, en sus reflejos. Notas que cuando estás teniendo esa participación de amor con el toro, vas viendo un misterio que solamente los profesionales llegamos a ver. Algún aficionado capta eso, que es un reflejo tan sensitivo que tiene él, que solamente el temple se da cuenta cuál es ese sentido de reflejo sensitivo que tiene el toro, que parece que no te das cuenta, y con nada que haces, él te ha observado y te ha grabado también, instintivamente, en todo lo que haces con él. Insisto, para bien o para mal, todo lo que haces amándole, él te lo premia, él te lo da, porque te das cuenta que aquello que se va desarrollando, que hacemos prácticamente muy pocas veces, no siempre, porque no todos los toros se prestan a ser algo que continuamente somos capaces de hacer, esa simbiosis de copenetración del instinto irracional con el racional. Y a día de hoy, con la distancia que ya dan los años después de su carrera profesional, ¿sigue teniendo dentro de su cabeza la imagen cada día del toro y esa sensación de la que me habla? La mayoría de las noches me sueño que voy a torear, que vengo de torear, y me sueño como pensaba en activo. Nunca encuentro el final, nunca encuentro más. ¿Y qué sientes? ¿Es un sueño agradable? No es desagradable, es algo que no se termina. Prácticamente es un sueño disconforme en todos los sentidos, de no ponerte de acuerdo casi en nada, nada más que vas y vienes, pero no es nada desagradable nunca. ¿Cómo fueron sus primeros contactos con el toro, en aquella finca de Pozos de Hinojo y Vitigudino? ¿Lo recuerda? La primera vez de mis contactos pues fue de muy niño. Lo contaban mis abuelos en el pueblo de mi madre, en la fiesta que llaman allí del toro, en Bilvestre, allá cerca de la frontera con Portugal. Tenía yo 5 o 6 años, tenía yo. Cuando abrían la puerta del toril, donde se cerraba el toro de la capea, yo atravesé y dejé a los parientes, estaba un tío mío conmigo y dos primos, y salí por entre las ruedas del carro atravesando la plaza. La que primero se dio cuenta de aquello fue mi abuela, que estaba en su casa, mi abuela materna. Eso es lo que me contaba ella,
que salió corriendo desde la casa, que estaba a bastante distancia en el pueblo, que quería que le llamabas así, hijo mío, ¿qué pasa? Esos contactos pueden ser, bueno, pueden ser. Las capeas de mi pueblo vitigudino, que eran todos los años, o cuando había un animal, porque la tierra nuestra producía muchos animales que medio embestían, animales incluso de trabajo, en los pequeños, que era con los que nos atrevíamos. Pues estaba rozando con ellos. ¿Por qué? Porque de muy niño en mi casa había 3 cosas que hacía como de deporte, que como hemos hecho en todos los sitios los niños: las canicas, los platillos aquellos que hacíamos en las carreras ciclistas, el fútbol, la pelota vasca y jugar al toro. Esa era mi niñez. Y lo tenía pues a las puertas de mi casa. ¿Y es verdad que decoraba los carros de su padre? Hombre, yo de pequeño pintaba las cosas que había que pintar allí en el carro. Y todos los momentos que pintábamos, cosas de campo, flores, motivos taurinos, veíamos las revistas aquellas antiguas de Dígame, Ruedo, cogías las fotografías que había en esas revistas y pintábamos pues en los laterales de las sojaos, que se llaman, que eran estas es un nombre tópico que le decíamos los sojao, un nombre muy castellano de la parte nuestra, tableros. En esos recuadros que había se pintaban siempre figuritas de todo tipo, y es lo que hacía. Bueno, es que usted es un amante de la pintura, ¿no? He sido un amante y fui un frustrado con el tiempo. ¿Por qué? No pudo dedicarle el tiempo que le Porque hubiera uno de los gustado. carros que pintamos con más ilusión mis hermanos, mi madre, mi padre, a un amigo, a los pocos tiempos, en el mismo año, lo vimos lleno de basura, me llevé tal desilusión y me impactó de tal manera que le dije a padre, haré lo bruto de la pintura, pero me permita que no vuelva a pintar en los carros, porque la ilusión que teníamos, mi hermano Manolo, José y yo, en pintar ese carro, y al poco tiempo que lo han descuidado, que no lo han cuidado bien, yo no vuelvo a pintar ese carro. Haré otros trabajos más fuertes, que era lo que le ayudaba, incluso para hacer ejercicio, para estar fuerte, como era la fragua, el machar el hierro caliente, pintar con brocha la primera actuación de pintura que hay que hacer a los carros, pero el pincel lo dejé. Y comprendió mi padre. Y continuó un poco su carrera taurina. ¿Es verdad que su hermana le cosió el primer capote que utilizó? Bueno, el primer capote, yo ya había usado capotes de brega en condiciones. Y mi hermana, estando en Madrid, me hizo un capote. No tenía el modelo de capote, más bien parecía un capotillo para ponérselo una dama en los hombros como un abrigo. Y lo tenemos por ahí, que es pequeño. Bueno, aquí seguimos con don Santiago. Bueno, cuentan los especialistas, los que bien saben del mundo del toro, aquella famosa acogida que sufre en Francia, creo que fue, Ceret. y que le cambió para siempre su manera de torear por aquel problema en el brazo, ¿no? Yo he sido siempre hombre de fe, gracias a Dios. Y no me resigné a que iba a quedar inválido, que es lo primero que me dijeron cuando llegué a Madrid. Y la verdad que con el tiempo, cuando ya
voy empezando los primeros entrenamientos de salón, iba viendo que iba evolucionando, que la distensión, la extensión del brazo, os iba ganando según los movimientos y según el tratamiento que me mandaron a hacer. Lo que sí pensé es que tiene que haber algo importante en el más allá. No puede ser que en algún sitio lo leyera o oyera a alguien. No hay mal que por bien no venga. Como persona y como ser, esos meses y largos meses me formó mentalmente muchísimo. Hasta el punto que creí que aquello que me había sucedido era para muy bien. Porque iba viendo que mi fe me estaba dando resultados cuando empecé a entrenarme de salón las primeras veces. Porque cuando uno sufre, digamos, el primer revolcón, por así decirlo, el primer revolcón fuerte, no piensa en ningún momento, mejor dejarlo. No fue el primero tampoco, porque ya antes había estado herido, de importancia incluso, en una noviada antes. Y ahí no se replantea uno el si seguir o no. No, porque algo tiene que haber de cierto cuando dices, si la montaña no va a mí, yo iré a la montaña. Y eso no es mío. No lo lees en libros, ¿no? O lo oyes a personas que tienen una capacidad de pensar. Yo me encantaba escuchar a grandes hombres que creía, por supuesto, que para mí eran sabios. Me encantaba escuchar a los profesionales cuando estábamos en el campo. Yo los primeros que conocí en el campo, Antonio Benvenida, que para descanse, Pedrés, que vive, Pedro Martínez Pedrés, Pablo Lozano, que vive, Jumillano, Posada, no sé, cito unos cuantos que muchas veces estuve al lado de ellos y cada vez que les veía y oía hablar, todo se me quedaba en la mente, porque era una gran enseñanza oírles a ellos hablar de terminologías, de sucesos que le había pasado en la vida a ellos. Y en la vida, pues otras personas que... Mi padre era un hombre, gracias a Dios, muy inquieto en la literatura y en las cosas de la vida. También te enseñaba cosas. Mi abuelo materno. Y esas cosas se te van grabando. Y se te van quedando y tú seleccionas lo que más te conviene. Y entre eso son, pues posiblemente, las cosas que mejor pones en marcha después. Y tú tienes que entrenar. Aquello que oyes a alguien que te dice y te pregunta, pero tú, cuando empezabas de becerrista, te acostarás pensando en el toro, te soñarás con el toro, y te levantas pensando en el toro. Cuando le dije sí a todo, porque era verdad, dice, pues mira, ese es el camino para intentar ser torero. ¿Y cómo ve el toreo hoy? Hoy, ¿cómo es de diferente? ¿Le gusta lo que ve? Sí, yo disfruto viendo el toreo ahora. Hay cosas que no te acaban de emocionar o te acaban de tomar el interés y la importancia que debe tener, porque también eres severo a la hora de analizar los acoplamientos de los toreros. Pero en general, dije bastantes veces y lo he repetido muchas, y cuando lo dije la primera vez públicamente en una tertulia en Valencia, precisamente en la sociedad del Club Taurino de Vicente, el amador de toros
de Valencia de Follos. Sí, y habló sobre cómo percibe hoy el No toro, me acuerdo ¿no? el nombre, era, Sí. que se llama Vicente de nombre, que reapareció este año a principio de la temporada en las fallas, y el hombre estuvo que está operado montones de veces, hombre. ¿Y qué es lo Y que pues dijo? bueno, ¿Qué es lo que dijo y sobre el toreo? dije esta declaración. Había en la sala un gran empresario de la información de Revista Taurina, que se toreaba mejor actualmente que se toreaba en la época mía, técnicamente. Repetí para que no se interpretara de una frasecita. Cuidadito, digo técnicamente. Después en la tertulia me dijo, dice, no estoy de acuerdo. Digo, bueno, yo no estoy hablando aquí para que alguien no esté de acuerdo o si esté de acuerdo, sino para, si me quiero ir, lo que quiero y siento decir. Y repito, sigo. Y algún día me dirá usted que tengo razón. Pero no se trata de polemizar. Grábelo, si no está de acuerdo, sígalo pensando así. Y pasaron años. Quiere hacerme una entrevista él mismo aquí. Y lo primero que me dijo, Santiago, ¿te acuerdas de...? Tenías razón. He dicho una palabra que en ese momento, si no analizas bien lo que significa técnica, pues claro, se presta a muchos entendimientos. ¿Y cómo Y me dijo, Sí. tienes razón, estoy de acuerdo, que efectivamente se torea más técnicamente, pero como dijiste antes, no, el toreo no está solamente atenido a la técnica, son muchas cosas más. Quería preguntarle qué siente o cómo percibe a aquellas personas que están en contra del toreo. Me he hecho un poco a reír porque en algunas ocasiones me invitaron a ir, incluso en algunos momentos que ha habido polémicas de este tipo en la televisión. Recuerdo que no fui el único que se negó a ir, fui yo. Pero por razonamientos lógicos, porque yo ya me había encontrado en esas tesituras por los andares en América, en Francia, en España, te encuentras con alguien que te aborda y te dice. Y claro, siempre me encontré con el mismo problema y las mismas contestaciones. ¿Usted me respeta o no? Porque yo lo respeto a usted, sea como fuera, ¿eh? No estamos hablando de delinquir. Hubo quien te agredía muy rápidamente y muy acaloradamente, yo le he respetado. No me insultaron nunca, pero me dijeron barbaridades con respecto al autor. Y siempre les dije esto, si nos respetamos, hemos acabado, ¿eh? Adiós. Y es más, en alguna ocasión le llamé la atención a una señorita y le dije, señorita, es posible que con lo guapa que usted es, en el avión, volando en América, dije, por lo guapa que es usted, es tan ineducada para presentarme y decirme, sin conocernos, lo que me acaba de decir del toreo y de mí, que soy torero. Parece mentira. Lo primero que tiene que hacer es presentarse. Me llamo fulanita, ¿me quiere usted saludar o no la quiero saludar o no la quiero saludar? Pero me pone ese sopetón, ese bofetón, que es un bofetón psicológico y de mala educación, que es raro en una señorita como usted. Hombre, perdone usted, menos mal que por lo menos me pide perdón. Hemos hablado bastante. La próxima vez que quiera dirigirse a mí, diríjase con la educación y si yo le he faltado a usted en algo, dígamelo también. Hay azafatas aquí, hay un capitán, que también puede haber testigos en ese sentido. Tranquila, así que siéntese tranquilamente y siga usted su viaje. Quiero decirte este detalle como tantos que te ocurren. Y en la televisión yo no fui, y aquello fue una merienda de meriendas. ¿Por qué? Porque las personas que están en contra quieren un mundo para ellos y de ellos
estar en contra de montones de cosas que desconocen y que no quieren conocer. Y maestro, aquellos que se lo explican con educación, ¿llega a entender por qué piensan así? No, ellos no tienen. Pero no tienen ¿quién lo, no sé, habrá no tienen. habrá quien tenga una No visión hay educada? diálogo. Yo siempre me llevé este tema. Cuando alguien me pregunta, yo, si estoy en activo, cuando estuve en activo, es entrenarme para estar bien, si puedo, en los públicos que han venido a verme. Mi obligación es cumplir como profesional. Pero yo en la calle, yo no puedo explicarle a nadie, si no me preguntan con educación, algo de mi profesión le contesto. Pero una polémica no la admito, no la admito. Si me insultan, pues chico, no sé hasta cuándo aguantaré, pero posiblemente pensaré como algún filósofo. Voy a ver si compro una escafandra o una coraza para salir a la calle. Y una última pregunta. Hace poco ha recibido el premio de las Artes de Castilla y León. ¿Todos estos premios que recibe le gustan? No sé, ¿le dan algo de, a lo mejor, de pudor o no? He dicho antes mi razón de ser hombre público. Es para todo. Y lo que sí he contestado muchas veces, que yo todas estas cosas, cuando estuve en activo, nunca pensé que me iban a ocurrir. Pero ninguna de ellas. Con eso nos vamos a quedar. Don Santiago, muchísimas gracias, insisto, por recibirnos, por abrirnos las Ustedes, puertas de su casa. A ustedes. Salud para que las informaciones sean siempre grandes y buenas. Eso esperamos que sean buenas noticias siempre. Hemos estado con don Santiago Martínez Vite, aquí de Tú a Tú. Gracias a todos y hasta la próxima.